Muchas gracias por estar aquí, por haber venido. Y vamos a hablar en este primer panel de la feria sobre la movilidad eléctrica, ¿no? Como veis aquí, nos están acompañando pues 4 profesionales, 4 mujeres que son referentes en la movilidad eléctrica. Yo voy a moderar este panel, soy el director general de la Asociación del Vehículo Eléctrico. Lo primero que quiero que os quedéis es con esa imagen. Son 4 mujeres que podemos decir que para nosotros son referente y han triunfado. El que no ha estudiado una carrera STEM soy yo, y así podéis acabar si no os tomáis en serio lo de apostar por una carrera STEM. Bueno, ¿qué queremos hacer aquí y contaros para poder entusiasmaros, ¿no? Queremos contaros, bueno, cuál es la oportunidad que tenéis. Ahora sois muy jóvenes, pero ya a la medida que vais creciendo, pues el mundo se empezará a colocar en este mercado, y el poder haberos preparado para lo que viene el futuro, y sobre todo en sectores que son de referencia, pues será importante para vosotros para poder posicionaros. Y luego también lo que queremos es entusiasmar a las mujeres, a las chicas y también a los chicos sobre estas carreras: ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pues bueno, que al final son muy importantes para un mundo al que vamos digitalizado, ¿no? En primer lugar, voy a presentaros rápidamente, aunque las tenéis ahí en la imagen, pero bueno, empezando por la persona más próxima que tengo. Ella es Teresa Romo, es la responsable de sostenibilidad de una empresa que se llama Northgate, que se dedica al renting de vehículos eléctricos. Nos acompaña también Inés Jaén. Inés Jaén es de una empresa que, muy chula el nombre, Charge Guru, pero que se dedica a infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico. Raquel Blanco es la responsable de todo el concepto Smart Mobility de Iberdrola, que es una empresa eléctrica, como bien conocéis. E Isabel del Olmo, que es la responsable de movilidad y sostenibilidad del IDAE, que es la persona que nos acompaña también de la administración pública, porque aquí tenemos la vertiente de las empresas privadas y de la empresa pública, ¿no? Porque quién sabe dónde acabaréis, ¿no? Si os dedicáis a estas carreras, pues al final podéis acabar en un sitio o en otro. Y lo primero que me gustaría es que, bueno, pues ya que tenemos a estas 4 mujeres profesionales del sector que tienen un reconocimiento profesional, y que vamos a hablar de movilidad eléctrica, es que os expliquen qué es para ellas el concepto de movilidad eléctrica, ¿no? Que es mucho más allá de lo que veis ahí, ¿no? Es más allá de lo que sería el concepto de movilidad. Toca también aspectos de la eficiencia energética, de la energía, pero bueno, casi prefiero que os cuenten ellas la perspectiva de lo que es la movilidad eléctrica. Por lo tanto, Teresa, te doy la palabra y arranca tú con el tema. ¿Le tengo que dar algún botón? No, supongo que te darán voz. No, no tiene. ¿No? ¿Sí? Dale así para ver si... Ya está, estás Vale. en ello. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos y gracias, Arturo. Pues, ¿qué es la movilidad eléctrica? Pues la movilidad eléctrica lo es todo. O sea, inicialmente uno puede pensar que es un vehículo y un cargador para cargar todo eso, pero cuando trabajas en ello tienes la suerte de empezar a trabajar con un montón de sectores con los que no te podrías imaginar. Pues, por ejemplo, desde última milla, paquetería, pues empiezas a trabajar también con empresas de este estilo porque tienen la necesidad de electrificarse y empiezas a conocer un poco más sus sectores. Empiezas a trabajar con camiones, ¿no? Con reparto también de mercancías en el mundo eléctrico. Luego también, pues para cerrar el círculo, ¿no? Y que la energía que suministra tus coches sea energía de origen renovable, aparte de contratar con la comercializadora de turno energía con garantía de origen renovable, también sería lo suyo pues, que instalaras placas solares en tus centros de trabajo o en tu casa. Luego, ¿por qué no? También baterías que acumulen. Entonces, al final, dices, movilidad eléctrica, un coche y un cargador, no, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector súper atractivo, súper bonito y en el que nunca te da tiempo a aburrirte. Y bueno, y evidentemente cosas relacionadas con el car sharing, el motosharing, los patinetes. La verdad que es muy chulo. No, pues es el primer enfoque, ¿no? Es que el vehículo eléctrico es movilidad, pero también es eficiencia energética. Es energía, es una batería con ruedas y evidentemente ahí lo has explicado. Le voy a dar paso a Inés Jaén, que no se engañe. Hola. Ella no ha estudiado una carrera Soy STEM, pero como si lo seriese, porque la verdad Soy es que ingeniosa. es profesional. Exactamente. Cuéntanos.
Bueno, pues como decía Teresa, la movilidad es mucho más que el propio vehículo, ¿no? Y se han creado una serie de servicios también alrededor de esa movilidad. Estamos hablando de una movilidad conectada, ¿no? Ahora podéis salir, bueno, igual ahora sois un poco pequeños, pero salís a la calle, también tenéis vehículos de movilidad compartida que podéis utilizar con una aplicación de móvil. Es decir, estamos yendo hacia una movilidad más inteligente, más ecológica, más limpia y que ofrece pues oportunidades para todos los jóvenes que quieran meterse en el sector. Al final la movilidad eléctrica sería imposible sin las carreras STEM, porque es desarrollo, es I+D, ¿no? Innovación. Entonces, bueno, hay un abanico muy, muy amplio y sobre todo el que sea una movilidad sostenible, ¿no? Que cuida de la sociedad. No sé, por dar así un... Pues Raquel, te toca. Perfecto, bueno, pues oye, muchas gracias y bienvenidos todos. Para mí la movilidad eléctrica, chicos, es pasión. Y eso es lo que os tiene que importar a la hora de escoger la carrera que queréis estudiar. Hacer lo que realmente os guste, porque vais a pasar mucho tiempo y tiene que ser algo que os motive. ¿Por qué me motiva a mí la movilidad eléctrica? Y verdad que lo pongo un poco en primera persona. Porque estamos en el cruce de dos sectores absolutamente en transformación. Por un lado, el tema de la movilidad. ¿A quién no le gusta un coche? Nos hace falta movernos para todo, sea un autobús, un tractor, un camión, como dice Teresa, o lo que haga falta. La movilidad está presente en nuestra vida. El poder formar parte de esa transformación que tiene que ver ahora con la movilidad, que sabéis que los coches se están transformando, que estamos pasando de coches de combustión que echan humo a coches eléctricos donde no echamos humo y cuidamos del medio ambiente, esa es una pasada. Y eso está teniendo lugar aquí, ahora y en este país. Es una oportunidad. Y además, he dicho, estamos en el cruce. Un lado la movilidad y por otro lado la energía. Porque queremos que esta movilidad sea sostenible, que no echemos humos, que cuidemos de nuestro medio ambiente. La energía es un sector en transformación, en plena revolución. Estamos pasando a energías renovables, a usar la eólica, la solar. Pues, jolín, se nos gustan las dos cosas. Si os gusta cambiar el mundo, hay que ir a la movilidad eléctrica. Y para ello, carreras como esta, carreras STEM, son las que nos permiten poder tener los conocimientos para cambiar esas dos cosas. Yo simplemente veo la movilidad eléctrica como una oportunidad de cambiar las cosas, de ir hacia un futuro mejor, os digo, desde el cruce de esos dos sectores, y además, pensando en el país que tenemos, es un arrastre de toda la industria y van a surgir muchas más oportunidades, como comentaba también Inés, de otros sectores. El sector de la movilidad, el sector de transporte de fabricantes de automóviles en España es un sector con un peso brutal en el Producto Interior Bruto. Somos el segundo fabricante de vehículos de España y el noveno a nivel mundial. ¿Cuántas oportunidades nos vienen si conseguimos que esos coches sean coches electrificados y se fabriquen en España para funcionar aquí y para exportar? Y luego, lo que os decía, tenemos un país con un recurso infinito. España es el país del sol, utilicémoslo. Vamos a utilizar esa energía renovable para mover esos coches y conseguir un país más sostenible con energías nuestras y renovables. Entonces, perdonad un poco la pasión, pero yo soy así. Estudiad lo que queráis, pero yo veo la movilidad eléctrica pasión, porque vamos a poder modificar y ayudar a la sociedad hacia una sociedad más sostenible. Pues mira, lo que ha dicho Raquel, hay una cosa muy interesante, porque es que además en 2035, dentro de 12 años, no sé la edad que tendréis dentro de 12 años, tampoco sé la que tenéis ahora, por lo tanto, pero supongo que estaréis ya muy cerca, muy próximos a trabajar. Se van a prohibir la comercialización de vehículos de combustión. Solo se podrán comercializar vehículos eléctricos. Imaginaos, y eso en Europa, imaginaos todo el potencial de oportunidades de trabajo y de desarrollo que hay en el negocio, pues para poder tener un futuro formidable en la movilidad eléctrica. Isabel, desde la Administración Pública o tu experiencia, yo creo que ahí estás. Bueno, la verdad es que me lo han dicho difícil, ¿no? Para aportar algo nuevo, pero bueno, yo os diré, yo estudié ingeniería industrial y la verdad es que, y lo estudié hace pues muchos años, y no puedo estar más contenta, ¿no? Por las puertas que me ha abierto, las oportunidades que me ha dado, ¿no? Yo os haría una reflexión, ¿no? O sea, estamos siendo testigos, vosotros, nosotros, y protagonistas de una revolución a nivel social, a nivel de industria, productivo, nuevas tecnologías. Es una revolución digital lo que estamos viviendo, ¿no? Cada día. Esa revolución digital solo se podrá hacer si las generaciones actuales y las futuras se forman en las disciplinas que cubren las carreras STEM, que ya sabéis que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces realmente hay una necesidad porque las empresas
son esos perfiles los que van a demandar, ¿no? Están demandando y van a seguir demandando, ¿no? Esa revolución digital, dijésemos, y tecnológica, que bueno, fijaros que el Foro Mundial Económico ha llegado a denominar la cuarta revolución industrial, ¿no? Es lo que estamos viviendo, ¿no? De ahí esa necesidad de que vosotros que ahora estáis decidiendo que vais a estudiar, pues optéis por estas disciplinas, ¿no? Y como decía, por hilar con la mesa que tenemos ahora, pues claro, como no podía ser de otra manera, la movilidad también está experimentando esa revolución, esa transición que llamamos, ¿no? Hacia una movilidad descarbonizada, digitalizada y respetuosa con el medio ambiente. No podemos seguir con los hábitos de movilidad que hemos tenido los últimos 10 años, porque es que si no, no vamos a poder satisfacer las necesidades de movilidad. Ya sabéis que depende en gran parte, en un 98% de los combustibles fósiles, gasolinas y gasóleos. No podemos seguir así. Hace falta ese cambio, esa revolución. Y entonces necesitamos en el mundo de la educación y en el mundo laboral se necesita que los jóvenes estéis formados en estas disciplinas para poder hacer esa transformación, ¿no? Pues muchas gracias. Como entrada ya hemos tenido una introducción para explicar qué es esto de la movilidad eléctrica. Yo voy a leeros una cosita y a partir de ahí os hago una pregunta. Dice los estudios, ¿no? Que si no se forma a más profesionales en estudios STEM, que los que se jubilan, que se están jubilando evidentemente todos los que han estudiado y ya están en edad de jubilación, pues España va a tener muchas dificultades para afrontar el reto de la transformación digital, según un informe que se llama Estudios y Ocupaciones STEM, retos para la próxima década, que ha sido elaborado por la Fundación Europea Sociedad y Educación. Bueno, ¿qué tenemos que decirles para que los jóvenes se dediquen a estudiar carreras de ingeniería, matemáticas, ciencias, tecnología? Es una cuestión de, y además lo digo comentándolo con vuestra experiencia personal, ¿no? A lo mejor alguien puede pensar, es que estudiar esto es tedioso, es duro, es tal, quizás hace falta un cambio a nivel de educación. ¿Cómo lo vivisteis vosotras y qué creéis que hay que hacer para poder hacer este impulso, ¿no? Por ejemplo, Teresa. Pues a ver, yo también soy partidaria, igual que comentaba Raquel, que al final tienes que trabajar en algo que te apasione, o sea, no sería aconsejable estudiar una ingeniería o matemáticas cuando realmente no te gusta. Y al final, ¿cómo haces que te apasione algo o que te guste? Pues yo creo que desde la infancia. Entonces, es muy importante educar o incentivar pues desde que son pequeñitos. Y yo hace no mucho ponía un post en LinkedIn sobre mi infancia. Al final, en mi casa somos dos hermanas y las dos somos ingenieras. Mi hermana es ingeniera de caminos y yo soy ingeniera industrial. Y yo recuerdo que mi padre, evidentemente también he tenido Barbies en casa, pero yo desde pequeña recuerdo pues eso, el Electrogic Nova. Recuerdo también para hacer construcciones, un maletín de herramientas, y mi padre era el que me compraba esas cosas y jugaba conmigo. Entonces, y también me suscitaba, ¿no? Esa curiosidad y hacíamos experimentos en casa. Entonces yo creo que hay que empezar hay que suscitar esa curiosidad, ¿no? No técnica solo, sino en general en la vida, el hacerte preguntas, el cuestionarte, el querer saber, ir más allá, el cómo funcionan las cosas. Y yo creo que eso tiene que partir desde edades tempranas. Sí, sin duda la curiosidad y cómo lo afrontes es importante. Ahí está la diferencia, ¿no? A mí la curiosidad que yo tenía era ponerle petardos a las ranas, pero claro, también he acabado donde he acabado, ¿no? Inés, desde tu perspectiva. Hola. Bueno, yo como ha dicho Arturo, no estudié una carrera STEM, estudié publicidad y marketing, pero sí que me atrajo mucho el sector, ¿no? Y el estar trabajando en un área que realmente, que yo viera que hay un fruto del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Que estoy contribuyendo a algo bueno en la sociedad y eso me llevó a trabajar en este área. Bueno, he preguntado a mis compañeras, nosotros nos dedicamos a la instalación de puntos de recarga y en la empresa somos un modelo más startup, joven. La mitad de la plantilla son ingenieros y de esta mitad, bueno, el 40% son chicas y estuvimos comentando, ¿no? qué les había llevado a estudiar una ingeniería y me dijeron algo curioso y es que fue una propia vocación, ¿no? Que ellas veían que les atraía el mundo pues, más de números y tal y pensaron que estudiar una carrera más de ciencias pues era pues, contribuir, ¿no? al progreso. Y hubo algo curioso y me comentaron, es que no fue por tener un referente, como
o sea, ellas no fue porque no tenían un referente claro o igual eran referentes lejanos, sino que fue propia vocación, no había un referente mujer en este caso, ¿no? Que yo creo que esos referentes se están formando ahora y vosotras podéis ser las referentes también de pues, próximas estudiantes que vengan, ¿no? Y bueno, era un poco esto. No, bien, bien. Además, la experiencia de las Era más compañeras. algo vocacional y también el profesorado influía en cierto grado en que si ven que ¿no? eres bueno en algo, pues que te animen ¿por qué no? O sea, aquí es capacidad personal de cada uno sin importar el género para nada. Raquel, ¿crees que el sistema educativo está bien orientado para entusiasmar a la formación de este tipo de carreras? ¿Qué habría que hacer desde tu perspectiva? Con todo el respeto del mundo, porque hace tiempo que no estoy en contacto muy, muy intenso con la universidad, pero yo creo que, a ver, las carreras STEM, este tipo de carreras, ingeniería, ciencias, etcétera, deben ser, como todas, comentábamos, vocacionales. Si realmente pensáis que es lo que os gusta hacer, es perfecto. Yo creo que lo que tenemos en el modelo educativo en España, o al menos lo que yo he vivido y sigo viviendo de alguna forma a través de mis sobrinos, que están en la edad. De hecho, bueno, en mi casa también somos dos hermanas, mi hermana especialmente está aquí, ingenieras de la Politécnica, agrónoma y industrial, pero mis sobrinos son ingeniero industrial y bueno, y el chico está acabando precisamente aquí en Minas ahora, ¿no? Y bueno, yo creo que se han escogido estas carreras también porque abren las puertas. El estudiar una carrera, pues puede ser minas, industriales o cualquiera de estas, da una versatilidad brutal. Es decir, no penséis que porque vayáis a estudiar esto vais a acabar haciendo el vehículo eléctrico y a lo mejor luego no es lo que queríais. No, es que precisamente la formación que hay es muy completa a nivel de diferentes áreas, física, química, mecánica, electromagnetismo, etcétera, y os da de las puertas. Y oye, si acabáis en la movilidad eléctrica, fenomenal, pero si no, os está dando la base para poder escoger otras profesiones también con mucho recorrido y que con mucho impacto. Impacto me refiero a que podéis cambiar las cosas, que es a mí personalmente lo que me gusta. No he respondido a tu pregunta, ahora respondo a tu pregunta, Arturo. El sistema educativo español, lo que yo he vivido, pues tenemos una suerte por un lado y es que nos da, si acabas la carrera en España de ingeniero, te pueden soltar en cualquier sitio del mundo que te defiendes. Y perdóname que sea tan gráfica. ¿Por qué? Porque nos dan unas herramientas, yo lo que llamo de supervivencia. En mi época, no sé cómo es ahora, yo era un número, 88085, y éramos 900 números más en mi curso. Entonces, bueno, pues tienes que aprender a sobrevivir en ese entorno. Pero esos, quizás, no estoy orgullosa de ello, pero te da luego la oportunidad, vamos, ese background para ser capaz de salir adelante en cualquier situación. Y eso, el sistema español yo creo que lo consigue. Le faltan muchas cosas. Le falta, y lo comparo por otros sistemas que he vivido más de cerca, pues he estado en Alemania, he estado en Estados Unidos, y también tengo compañeros que hicieron parte de la carrera en Francia, y invito que si alguno de vosotros al final hacéis alguna de estas carreras, también tengáis la experiencia de salir fuera, porque es muy complementario. Pues yo he visto en otros países un enfoque muchísimo más práctico. Nosotros, yo no me acuerdo cuando hice las primeras prácticas de laboratorio, pero debió ser ya en tercero, cuando eran las carreras de 6 años. Hay sitios en los que no es que haya prácticas de laboratorio, es que las prácticas, el tocar las cosas, el hacerlas, construir, equivocarte, forma parte de la asignatura desde el minuto cero. Y esa parte yo creo que todavía nos queda un poco de recorrido en España. Yo creo que esto sí se puede mejorar. Y luego también aprovechemos, tenemos unas empresas muy, muy buenas en España, startups, empresas grandes, medianas, pymes, etcétera. Desde el minuto cero también yo os invito a que intentéis buscar becas, formaciones en las empresas para ir viendo la realidad del día a día. No puede ser que acabéis el grado o el máster y no hayáis pasado por una empresa. Desde el minuto cero, intentad hacer algo en verano, cuando podáis, prácticas, porque eso os da la realidad y la visión, y es muy importante juntar todos esos mundos. Dicho esto, y si todos los sistemas educativos tienen algo que mejorar, yo eso es lo que veo un poco en el sistema educativo español. Pero lo dicho, yo veo con la formación con la que salimos, al final acabamos defendiéndonos. Me hubiera gustado más parte práctica y por eso os invito a vosotros, si no la dan, que seguramente haya cambiado mucho el sistema desde que yo estuve, pero si no os la dan, a buscarosla por vuestra cuenta, aprovechando en verano, los fines de semana o en casa, haciendo cosas, ¿no? Para tener esa visión y también esa realidad junto con las empresas. Luego os preguntaré sobre el tema de las empresas precisamente porque
querré saber qué están haciendo las empresas también para motivar a los alumnos. Pero Isabel, tú tienes 2 hijos y además los 2 han estudiado ingeniería, ¿les has Sí. obligado? ¿Cómo ha sido el tema? No, a ver, yo pienso, además todos hemos pasado por esa época, ¿no? Que estás en bachillerato, bueno, en nuestro caso se llamaba BUP y CO, pero da igual. Es decir, que no sabes qué elegir, ¿no? Efectivamente, lo que elijas va a estar basado en tus aptitudes, en tus objetivos y en tus intereses. Está claro, no todo el mundo a lo mejor pues va a tener interés o aptitudes para hacer una carrera STEM, pero sí que es cierto que si tienes esas aptitudes, también tienes que valorar con qué facilidad o qué dificultad luego vas a poder encontrar trabajo o va a haber demanda, ¿no? Yo la verdad es que por si sirve para un poco, bueno, para poner el marco, me puse a buscar cuáles eran las, bueno, 10, vamos a decir, ¿no? 10 carreras, 10 disciplinas y 10 grados ahora más demandados, ¿no? Bueno, pues de esos 10, que ahora os los voy a enumerar, realmente 6 son disciplinas STEM. Y de esas 6, prácticamente las 6 se pueden aplicar a movilidad eléctrica o a movilidad en general, ¿no? Que es un poco el objeto de la mesa. Porque fijaros, las 10 carreras del futuro, ¿no? Que hablaban con más empleo y mejores resultados, mejores sueldos, decían. Ingeniería ambiental, desarrollo de software, ciberseguridad, ingeniería robótica, marketing digital, ciencia de los datos. Y luego es verdad que hay 4 que dijésemos sería ya ingeniería genética, salud mental, recursos humanos y geriatría, que no estarían relacionadas con movilidad. Pero bueno, que de las 10, 6 serían, bueno, realmente 7 son carreras STEM, porque la ingeniería genética también la meto ahí. Pero bueno, que veis que son disciplinas que van a permitir luego dar respuesta, ¿no? a esa demanda que hay en el mundo laboral, ¿no? en las empresas. Pero bueno, basando también que, oye, que hay que tener actitudes, intereses y que te guste, ¿no? Como también decía Raquel ahora mismo. Fijaos que se habla de que en el futuro se van a demandar más profesionales, pero es que hoy en día varias empresas que están aquí tienen dificultades en encontrar profesionales. Y ahora mismo, por ejemplo, Teresa está con ese problema. ¿Qué hacen las empresas para poder motivar también que esto se produzca? ¿Estáis llegando también a las universidades? Teresa. Sí, bueno, en mi caso concreto, que lo conoce Arturo, llevamos con una vacante para trabajar en mi equipo de tiempo y es verdad que el mercado está complicado porque hay un montón de demanda, hay poca oferta, o sea, pocos trabajadores con perfiles cualificados y está siendo complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, primero salimos al mercado laboral de normal, luego vamos a las instituciones de máster, luego vamos a las universidades y estamos ahora mismo en esa fase, ¿no? A ver si hay candidatos, pero yo, vamos, lo hablo mucho con la gente del sector, cuando hay eventos, te tomas un café y tal, y todo el mundo está como loco, porque te dicen, oye, ¿no conocerás a alguien? Y yo, no, si yo estoy igual, si estamos todos aquí buscando candidatos. Entonces es algo generalizado que yo creo que, bueno, que el resto de participantes de la mesa seguro que pueden contar también de ¿Y primera mano. las empresas os estáis acercando a la universidad para Sí, poder...? nos estamos acercando a la universidad para, bueno, pues para que publiciten el puesto en cuestión y para que nos ayuden a Ajá. traer candidatos. Inés, en vuestra empresa además Sí. es muy joven, ¿no? Y me Sí, imagino que el es un perfil... poco lo que decía Raquel, ¿no? Mientras, sobre todo en los últimos años de carrera, que te pongas, ¿no? a buscar prácticas, es muy importante. En nuestra empresa, pues la verdad es que hay mucha gente haciendo prácticas y es una primera salida al mundo laboral, ves si te gusta. Sí que es verdad, de toda la gente que ha entrado en Chess Guru como becario, al final se ha quedado en la compañía, ¿no? Eso también alienta a los jóvenes pues, a emprender a emprender en el mundo ya laboral mientras se está estudiando. Y para nosotros es súper importante. También las ganas que ponen los estudiantes, es que es, ¿no? Esa voluntad que tienen y se nota, sobre todo en el mundo startup, pues somos muy jóvenes en general, y te permite, pues, al ser empresas más pequeñitas, conocer todas las, ¿no? Toda la organización, todos los procesos, y también te puede ayudar para decidir un poco qué es lo que a ti te gusta realmente y poder enfocarte más a ello. Yo en ese sentido, por contar mi caso concreto,
Yo cuando empecé en ingeniería industrial, en el primer año de tercero de carrera, empecé a hacer prácticas ya laborales. Y la verdad que es que lo recuerdo como, yo no tuve un Erasmus, porque sé que la gente que ha tenido un Erasmus es como el mejor año de su vida. A veces mi marido me lo dice y digo, gracias, cariño, por decir que el mejor año de tu vida es el Erasmus. Bueno, pues yo mi Erasmus fue esas épocas de prácticas y de becas, recorriendo, además tuve la suerte de recorrer Europa visitando parques eólicos y fotovoltaica y tal, y yo se lo recomiendo, vamos, a todo el mundo fervientemente. Es una experiencia única y sobre todo que estás en esa época queriendo conocer todo. Bueno, yo tengo un recuerdo maravilloso y se lo recomiendo a todo el mundo precisamente porque también te ayuda, ¿no? Has elegido una carrera, a lo mejor ha sido una decisión difícil, no sabías lo que estudiar, pero una vez que te metes en el mundo laboral tampoco es fácil porque puedes pensar que te gusta cierto sector o que te gusta cierto área y luego vas descubriendo sobre la marcha, oye, que te ves más en otro sitio. Entonces, es un buen punto de partida el tema de las prácticas laborales y lo recomiendo sin duda. Teresa es una de estas profesionales que, bueno, ya veis ahí el cargo que tiene con lo joven que es, pero además es de ese tipo de perfil que se van intentando robar las empresas o coger las empresas y por aquí hay quien lo sabe a ciencia cierta. Pero Raquel, quería precisamente abundarte en este tema, ¿no? Porque lo que sí que es cierto es que faltan profesionales, faltan cómo empresas como la vuestra intentan pues, suplir todas estas necesidades, ¿no? Bueno, es cierto lo que estamos comentando todos. Yo veo, y sobre todo en el ámbito que estamos hablando hoy, en el tema de la movilidad eléctrica, falta muchísima gente formada y yo creo que estamos con esa dificultad que comentaba Teresa, que comentaba Inés, buscando perfiles de gente joven que esté formada, etcétera, para incorporarlos. Muchas veces nos estamos, como bien sabemos, entre nosotros, porque alguien que está formado y tiene una experiencia en este ámbito, en el ámbito de la movilidad eléctrica, es alguien muy valioso. Entonces, bueno, pues efectivamente hay muchas movimientos entre las empresas en el área de movilidad eléctrica. Y es bueno, esto es bueno. Entonces, eso os tiene que decir que es un área muy demandada y que las empresas estamos muy interesadas en tener perfiles que lo puedan desarrollar. Desde Iberdrola, pero todas las grandes empresas lo hacen así, también tenemos muchos programas de becas y como decía Teresa o Inés, es fundamental aprovechar esas oportunidades desde el minuto cero. Yo os decía desde, no sé si desde primero, pero cuanto antes empecéis, porque os va a dar un baño de realidad y de verdad confirmar que lo que estáis haciendo os gusta o ver otras cosas que a lo mejor luego os gustan más, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Iberdrola, aparte de los programas que hay de becas abiertos y que se pueden solicitar a través del canal de empleo y vienen muy bien, además tienen diferentes duraciones, pues también se colaboran con diferentes universidades y también está colaborando en una alianza STEM con el Ministerio de Educación precisamente para fomentar estas vocaciones en este tipo de carreras y a través de charlas divulgativas o de las becas o de estancias, pues que podáis contrastar y ver realmente, oye, esto es para mí, ¿no? Pero es fundamental el tener esa experiencia con las empresas. Es lo que os va a decir realmente si esto es lo que os gusta o dirigiros a otras partes y además os va a permitir conocer de primera mano cómo funciona, ¿no? Isabel, tú estás en la administración pública, estás en el Instituto Sí. para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Sabemos que ahora con la transición ecológica y con todo esto hay una saturación en la administración pública de profesionales. ¿Cómo lo estáis, por ejemplo, afrontando en el IDAE, que sé que estáis a la búsqueda de profesionales también? Sí, bueno, ahí nosotros, la verdad es que de reconocer que cuando salen plazas, ¿no? para la administración, no hay problema a lo mejor como en la empresa privada de encontrar perfiles porque lo que suele haber es una alta demanda, ¿no? de gente que se presenta. Realmente desde la administración yo creo que lo que se está intentando es crear las condiciones para que en España haya inversión y se retenga el talento, ¿no? Que es lo que cada uno en su nicho tiene que hacer lo que debe y yo creo que desde la administración eso es lo que se está trabajando, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Pues ya sabéis, aunque esto queda un poco lejos, pero a mis compañeras del sector no, pues a nivel industrial, dando ayudas, el PERCB, que en el tema del vehículo eléctrico, a nivel de incentivar la demanda, ¿no? Ya sabéis todos los programas de ayudas que hay para adquirir los vehículos eléctricos, para ver puntos de recarga, a nivel normativo, creando las condiciones, ¿no? que permitan que las empresas pues, puedan desarrollarse y crear pues, desde startups, ¿no? como está Inés, a hacer que las empresas puedan hacer inversiones, ¿no? Entonces, efectivamente, en nuestra mano estaría más el retener ese talento, o sea, cuando os forméis, retener y que os quedéis aquí, ¿no? Apuntando un poco lo que estaban diciendo también mis compañeras de las prácticas, bueno, por supuesto soy defensora porque las he hecho
Y además es que las propias escuelas, ya sabéis, las escuelas de, bueno, es una escuela de ingeniería, pero me imagino que en otros grados pasa igual, tienen convenios con las empresas y te facilitan esas prácticas. Y ya no solo hacer la práctica, a mí, por ejemplo, me fue muy útil porque desde tercero, entonces eran 6 años, desde tercero hice una práctica, primero en una fábrica, ¿no? Porque yo quería trabajar en una fábrica. Y bueno, estuve en concreto en la sede de Barcelona, ¿no? ¿Qué ocurre? A mí me encantaba el trabajo en fábrica. Os estoy hablando de hace más de 20 años. En ese momento una mujer en una fábrica, a mí me tomaban un poco como, pues bueno, la becaria, el conejillo de Indias, ¿no? Y me trataron muy bien, pero yo sabía que si me quedaba ahí a trabajar iba a tener ciertas dificultades, ¿no? Y eso es lo que ahora está cambiando y yo creo que es una pena que el talento femenino en carreras STEM, dijésemos, no se aproveche pues por un sesgo, un prejuicio o un prototipo, ¿no? que tenemos en la cabeza, ¿no? Creo que eso está cambiando y gracias a Dios, ¿no? Pero sí que os digo que mi primera práctica fue en una fábrica, me encantó, pero no me quedé porque vi que como mujer iba a tener los temas un poco difíciles, ¿no? Estamos hablando de hace tiempo. La segunda práctica, que la hice en cuarto, me fui pues a una consultora, es decir, las prácticas me permitieron saber lo que era trabajar, aunque eran nada, los meses de verano, 2, 3 meses al final, en una fábrica, el segundo año en una consultora. En la consultora ningún problema por ser mujer, pero me di cuenta de lo que era trabajar en una consultora, ¿no? Entonces dijésemos que estas prácticas también te permiten el ir orientando, ¿no? Luego, hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, bueno, creo que por supuesto lo que habéis defendido, si podéis, y además es que las escuelas os permiten eso, ¿no? Es apuntarse a pues lo que veáis que os ofrecen y presentarlos vuestro currículum, vuestro interés y os lo ponen fácil. Has comentado una cosa, yo estudié periodismo, en esa época todos tenemos que buscar nuestra motivación. A mí me dijeron que en periodismo en esa época el 80% de los estudiantes eran chicas. Bueno, cada uno busca sus motivaciones. Pero en esto que vosotros decís hay una cosa, se dice por aquí, hay estudios que de cada 100 estudiantes universitarios que estudian carreras STEM, 8 son mujeres. Verdaderamente son carreras que dan miedo. Las empresas en las que trabajáis, porque uno piensa a lo mejor Iberdrola, ¿no? Luego no me lo reproches, pero dices, es una empresa muy de chicos, ¿no? De hombres y tal, no sé, donde una mujer a lo mejor no tiene. Tú estás en un sector también muy de automoción, que uno piensa aquí todos son testosterona y de repente estás en una empresa. Charguru, bueno, es una empresa muy innovadora, pero bueno, pues a lo mejor tiene más cabida. Creo, me da la sensación de que además sois más mujeres que hombres en la empresa. Y luego la administración pública, pues no digamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo les podemos entusiasmar? ¿Hay que tenerle miedo a las empresas por el hecho de ser mujer y entrar a trabajar en este tipo de sectores? ¿Cómo lo habéis percibido vosotros? Porque tú además has tenido experiencias muy positivas. Sí, yo creo que las barreras te las pones tú mismo. O sea, si tú al final te sientes inferior o diferente, te van a percibir así. Pero si tú te ves de igual a igual, yo te diría más bien que lo que yo he percibido ha sido más bien por la edad que por ser mujer. Por ejemplo, cuando estuve en un proyecto en Canadá, pues yo era muy jovencita y era la junta de dirección de proyecto y evidentemente yo notaba que recién llegada, pues la gente me miraba en plan de, oh, esta chica que le saco 20 años y me va a venir aquí a decir lo que tengo que hacer. Y era más, yo creo que por tema de edad que por mujer. Al final, pues sí que en situaciones como esa, pues tienes que demostrar y quizás trabajar el doble de lo que tendrías que trabajar, pero al final el tiempo pone a la gente en su sitio. Y gente que pueda pensar que eres inferior a ellos por tema de género o por tema de edad, que allá ellos sí lo piensan, pues al final con el tiempo les acabas demostrando que no es así. Yo no he tenido por tema de género no he tenido esa sensación, pero te tiene que gustar, es decir, si vas a la obra, pues no vayas con tacones, que evidentemente tienes que ir con tu equipo de protección individual y que no te dé miedo mojarte en el barro, o si vas a un taller, pues que no te dé miedo engrasarte. O sea, que por eso digo que creo que es uno mismo el que se pone los límites. Ajá. Inés, ¿cómo lo notas en una empresa tan tecnológica como la vuestra? Mira, la movilidad eléctrica tampoco tiene tantos años. Entonces, estamos en un mercado bastante nuevo, digamos, ¿no? Ha habido una transformación de la automoción a la movilidad. Entonces, en un mercado tan joven, digamos, el ser joven también, igual llevas 6 años o 7 trabajando en el sector y pues ya tienes una experiencia, ¿no? Aunque tengas una edad más temprana, ya esto es un poco mi caso personal, que vengo más de
previo a Chersburu en el sector de automoción de vehículo eléctrico. Y sí que es verdad que me encontraba, pues, sobre todo, pues muchos compañeros, chicos, pero cada vez más, bueno, es que no había una diferencia, ¿no? O sea, cada vez más hay más mujeres y yo creo que es igual romper con estereotipos más que otra cosa, y si os gusta, oye, adelante, es que no vais a tener ninguna barrera, la sociedad está cambiando, por suerte, y bueno, no sé, es que es un sector muy atractivo. Raquel, te voy a hacer una pregunta comprometida también, que es si sabes qué porcentaje de mujeres hay en Iberdrola con respecto a hombres. Pues depende de dónde mires. Y ahora voy a ser muy sincera. Entonces, yo creo que de nuevas incorporaciones estamos equilibrados, un 50-50. Si ya te vas a mandos intermedios, se empieza a desbalancear hacia el género masculino. Y si te vas muy arriba, pues más todavía. Dicho esto, yo creo que Iberdrola es una empresa puntera y que siempre ha destacado por el tema de inclusión y de diversidad. Y de hecho, en el Consejo de Administración de Iberdrola hay muchas mujeres, o un porcentaje de mujeres muy elevado. Lo que pasa es que yo precisamente, y perdonadme, el tema de las cuotas es un tema que no me gusta mucho. Yo, independientemente de las vivencias de cada uno, siempre me he sentido con mucha suerte y muy afortunada y nunca he sentido que me trataran de una forma o de otra. Estoy de acuerdo con Teresa en que muchas veces las barreras no las ponemos nosotros. Para mí no hay barreras. Cada uno tiene que ir a hacer lo que considera. Y yo he estado, bueno, pues en muchos sitios. Yo creo que cuando yo hice la carrera, pues hace ya muchos años, pues a lo mejor había un 20% de chicas en la clase, pero es que me da igual. ¿Que lo que tendría que haber es probablemente un 50%? Pues sí. ¿Pero por qué? No porque haya que fomentar que las chicas hagan estas carreras, o los chicos, que a mí me da igual, sino porque es que la sociedad está más o menos al 50%. Pues lo lógico es que todos estemos más o menos al 50% en todo. Y para mí eso es instalar la normalidad. Y por eso no me gusta tanto hablar de las cuotas. Las cosas tienen que ocurrir de forma natural. Ya os he dicho, he tenido suerte, nunca he notado nada. Al revés, allá donde he estado, pues todos éramos iguales. Quizás también ha sido un poco la forma de afrontar las cosas, de decir, es que yo vengo aquí a hacer lo que me gusta. Y si soy chica, joven o vieja, que cuidado, que el tema de la edad, vosotros ahora estáis empezando, pero también luego puede ser otro tema. O pienso distinto o me pongo el pelo de color rojo, debe dar igual. Y yo donde he estado, así lo he percibido. Y si en algún momento he notado que por ser diferente, y no estoy hablando de géneros, pensar diferente o comportarte diferente te tratan distinto y te pueden poner barreras, entonces hay que buscar otro sitio. O decirlo alto y claro, porque entonces ese sitio no lo está haciendo bien. Eso yo creo que es lo importante, ir con la mente abierta, todos somos iguales y lo que aportamos unos y otros no es porque seamos chicos, chicas, rubios, altos, guapos, feos, no, es porque aportamos, yo aporto por ser Raquel, no por ser mujer. Y eso es lo importante, que todos vayamos así por ser Pablo, Pedro o Luisa. No, es curioso porque, y ahora pasaré contigo, Isabel, pero también puedes comentar al respecto. Recientemente el Parlamento Europeo daba visto bueno a una directiva que obligará a las grandes empresas europeas a contar con mujeres en al menos el 40% de los puestos de director no ejecutivo de sus compañías, antes de 2026. Bueno, eso es algo que también les va a afectar a los jóvenes que están hoy aquí, pero bueno, eso nos dice algo de un poco la sociedad a nivel laboral que estamos gestando. ¿Es el camino correcto este tema de la obligación? Yo también no comparto el tema de las cuotas porque parece que yo creo que es la capacidad más que el género, aunque sí que hay que dar oportunidades. No sé si en eso tienes algo que comentar y si no, Isabel, también conocer tu punto de vista respecto al tema. Bueno, la verdad es que a mí lo que sea por obligación tampoco es que me guste, pero lo entiendo. ¿Por qué digo esto? Porque claro, las cosas están cambiando y es verdad, y todo lo que ha dicho Raquel lo comparto, no hay diferencias, pero luego hay una cosa que son los datos, ¿no? Y, por ejemplo, el último dato que yo vi, que era de UNESCO, decía que solo el 35% de las mujeres estudian carreras STEM. Y si te bajas al sector de la automoción, pues me parece que está en el 19%, ¿no? de mujeres en el sector de la automoción. Entonces, aunque yo creo que poner obligaciones al final, hombre, no es bueno ni para las empresas ni para las mujeres, tampoco, sinceramente. Pero creo que es la manera que está encontrando pues, a nivel de Comisión Europea, de organismos, es decir, es la manera que están viendo de tratar de fomentar esa presencia, dijésemos, de mujeres, sobre todo en puestos de responsabilidad, ¿no?
aunque comparto que no debería ser la manera, ¿no? A lo mejor es que si dejamos que evolucione esto pues, de una manera natural, pues a lo mejor se tardarían más años. Desde luego, si ahora se pone esa obligación, que vamos, que has leído, creo que tiene que ser transitorio. O sea, una cosa, y ya os digo, porque fríamente ves los datos y dices, pues efectivamente, veo los datos y estamos todavía lejos, ¿no? Y toman esas decisiones en base a datos fríos. Vale, no, yo Bueno, sí, Teresa. No, que yo vuelva a lo mismo, que yo creo que también esto es algo educacional y que tiene que partir desde la infancia, porque al final estas diferencias yo creo que se generan porque en el pasado quien estaba más cuidando de la casa y de la familia era la mujer y era el hombre el que trabajaba. Yo he oído comentarios de compañeros, incluso en el pasado, decir, no, es que llego, mira, así ya no ya llego cuando los niños están cenados y bañados, y era como, jolín, menuda colaboración. Entonces, si desde que los niños son pequeños se les educa en la igualdad, esa persona de mayor pues va a estar en igualdad de condiciones con su pareja y ambos van a tener las mismas oportunidades y van a poder estar involucrados en sus empresas y en la educación de familia por igual. Entonces, yo en ese caso soy afortunada, mi pareja ha sido educada en este ambiente y nos repartimos exactamente por igual e incluso a veces él, he de decir, que hace más en casa que yo. Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? En el educar en la igualdad desde niños. Y luego también medidas como el tema de la baja maternal y paternal, que ahora se está igualando, también ayuda mucho, ¿no? Pues a lo mejor en familias en las que los hombres renqueaban un poco más, pues ya, oye, pues se está igualando y las empresas ya no se lo van a pensar a la hora de contratar a un hombre o a una mujer porque van a tener los mismos 4 meses de baja. Entonces yo, bueno, esa es mi opinión. Bueno, pues en definitiva lo que hemos hecho es un repaso por todo lo que es el concepto de las carreras STEM en el ámbito de la movilidad eléctrica, un poco conocer qué es esto de la movilidad eléctrica, las oportunidades de negocio y de trabajo que hay en el entorno. Por cierto, que escuchaba que a los jóvenes se les educa una cosa, un comentario muy que me llamó mucho la atención, ¿no? Se les educa, perdona, para ser pobres, ¿no? No se les educa para ser emprendedores, no se les educa para... ¿Creéis que esa es la percepción vosotras que habéis sido madres, no todas, o a lo mejor, no sé, Inés, del resto sí que se dan? ¿Creéis que se educa desde estas edades para decir, oye, tienes que tener ambición o tienes que tener emprendeduría, tienes que formarte? ¿Crees que falta también en el ámbito de la escuela ese tipo de transformación? Si queréis, empiezo yo. Sí. Yo creo que sin duda. Yo creo que se me ha olvidado, de hecho, antes, cuando comentábamos el sistema educativo, yo creo, y comparando también con otras universidades y otros sistemas fuera, pues, Estados Unidos, en este caso, que estuve también en California, el tema de la emprendeduría no es algo que vaya en nuestro ADN. Y me da un poco rabia porque yo creo que en España sí que somos emprendedores por naturaleza. No me voy a remontar a cuando íbamos por ahí con los barcos, hace varios siglos, pero sí que tenemos ese espíritu de hacer cosas diferentes y distintas. Pero al menos, y lo digo con todas las excepciones de que esto ha evolucionado, yo creo que no se nos fomenta oye, en medio de arriesgarnos, de equivocarnos, porque emprender es equivocarse y rectificar rápido. Y eso es bueno, ¿eh? Yo creo que al menos la educación que yo he tenido y ha sido a lo largo de toda mi vida es, tenemos que ser muy buenos, muy sólidos y llegar adelante. Entonces, eso muchas veces está reñido con el emprender. Y tenemos que perder el miedo a equivocarnos, a perder un año, a perder 6 meses, a buscarnos la vida. Eso es bueno, es sano. Y en un país como España, que yo creo que somos, no sé, tengo esa sensación de que somos muy emprendedores, quizás noto que falta desde la universidad que se fomente más. Dicho esto, tenemos grandes empresas, startups y emprendedores que todos conocéis, muchos casos, pero creo que debemos fomentar eso mucho más. No, igual también en estas carreras que son más racionales, ¿no? Fomentar la creatividad, ¿no? En alguno de... Hay otra parte, y es que es difícil emprender. No es fácil, no es En nada este fácil. país sí es complicado. Entonces es una traba, pero bueno, hay que arriesgar y fomentarlo. Y hay un aspecto que sé que no corresponde solo a las carreras STEM, pero me gustaría dejarlo aquí para que los que nos escucháis, por lo menos si os cala, sea importante, ¿no? En esto, y es que al margen de la formación en ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, y ahora me diréis vosotras cuál es el nivel de uso que le dais, es el tema de los idiomas. De verdad, a lo mejor, como mínimo,
inglés tendría que formar parte de vuestro conocimiento para poder manejaros, porque Como mínimo, ¿no? ¿cuánto Obli- inglés obligado, utilizáis? Claro, obligado. porque está bien estudiar una ingeniería, matemáticas, etcétera, y pues optar a ese, pues, a ese mercado de trabajo. Pero desde luego hoy en día sin idiomas, No va a ser lo además mismo. del castellano, es complicado, ¿verdad? Trabajáis una buena parte de vuestro trabajo en porcentaje en idioma al menos inglés, ¿cierto? Pues yo creo que con estos tampoco os queríamos avasallar más con este tema. Yo creo que hemos hecho un repaso por la movilidad eléctrica, por el valor de las carreras STEM. No sé si tenéis alguna pregunta para estas 4 damas. Sí. Sí, perdón. Arturo. Ah, Que no se escucha la grabación, pero no tenemos micrófono. Bueno, le hemos oído en resumen. Que me estaba escuchando, estaba hablando. Digo que hablando de las carreras STEM, que es una buena oportunidad, aunque a veces son duras, pero sí que es verdad que, como bien decía mi hermana, al final te buscas la vida y eres capaz de hacer cualquier cosa. Yo he trabajado desde de consultora en Arthur Andersen haciendo informática, COBOL, porque eres capaz de aprender lo que sea. Ya vi el mundo de la consultoría que no me gustaba, que era muy duro. Estuve trabajando luego en una empresa de medio ambiente, del INI. Es una etapa muy interesante. Coincidí con grandes profesionales haciendo depuradoras, desaladoras, muchos ingenieros de caminos, industriales. Y luego ya cuando ya en mi fase, bueno, cuando ya empezó la crisis de la obra y me mandaron a hacer una desaladora a Chile, estaba yo trabajando en OHL, fue cuando ya me planteé que, bueno, irme 2 años con niños pequeños que Ya. tenía por entonces era un poco duro, y fue cuando me planteé estudiar una oposición. Y bueno, pues ahora mismo soy funcionaria del Estado, trabajo aquí cerca, por eso he podido venir. Estoy en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y bueno, pues estoy muy contenta porque es un ministerio que abarca ahora pues todo lo de la transición ecológica, la energética. Y aquí en el ministerio pues también he hecho de todo, desde, bueno, pues desde trabajar en temas de presas, pasando por la Dirección General del Agua, la energía, y ahora estoy trabajando en temas de reto demográfico. Entonces, bueno, todo esto es para decir, animar a los chicos y a las chicas a que si realmente estas carreras pueden ser difíciles, pero te abren posibilidades
en todos los campos y trabajo van a encontrar seguro. Yo por completar Y un no me poco, quiero extender más porque que antes comentabais el tema de la pasión y tal, y yo estoy de acuerdo, o sea, tienes que trabajar en algo que tenga pasión, pero yo creo que también tienes que ser práctico. Yo en mi caso, por ejemplo, dudaba entre hacer ingeniería industrial, que es lo que acabé haciendo, y hacer diseño de moda o decoración de interiores, que no tienen nada que ver. Y entonces yo hice un análisis ahí de practicidad y dije, a ver, ¿qué es lo que me va a garantizar más posibilidades? Me gustaban ambas, aunque eran súper dispersas. Y entonces yo vi que al final, como estáis comentando, las ingenierías es que te abren un mundo. O sea, puedes trabajar desde temas técnicos, en consultoría, en banca, entonces cosas que te apasionen, pero también, joder, ser prácticos, porque al final hay que ganarse el pan. lo único que yo diría es que sí que es verdad que en España las ingenierías son muy duras, muy difíciles, muy teóricas. Hay que hacerlas más prácticas. Y tengo la experiencia propia porque aparte de que yo soy ingeniera, mi hermana, tengo 2 hijos ingenieros y he sufrido con ellos la carrera y hay que hacerlo más práctico, menos teórico, porque fuera, mi hijo acaba de llegar de un Erasmus y ha sacado unas notas que Ya. aquí en su vida. Y es que son mucho más de laboratorios, más de trabajos, y eso sí que pediría que fueran las carreras más prácticas, no tan difíciles, para que se acaben las carreras y tengan trabajo, y más colaboración de la empresa y la universidad. Pues íbamos por buen camino, Blanca. Ahora he visto la cara de Perfecto. los niños, de los chicos, Sí, y han sí. puesto la cara del niño Resplandor cuando Sí. has dicho lo de la... Para frenar un problema que tenemos ahora, que yo también lo estoy sufriendo, por eso me siento muy identificada con esta mesa redonda. Hay que frenar la exportación de profesionales, profesionales. Los efectivamente. formas aquí y luego es difícil encontrar trabajo, hay veces que no, las condiciones económicas no son tan buenas como en Europa, Ajá. se te van. Mi hija mayor está fuera, en Luxemburgo. Es una ingeniera industrial también, de aquí de la Plaza de San Juan de la Cruz, de la Politécnica. No, es cierto que ese otro problema que es el de retener el talento ya es un problema añadido Que se tengan que marchar, que fuera, porque evidentemente, las condiciones laborales son mejores. pero bueno, que no es tan dura la carrera de ingeniería ni de matemáticas. Yo en ese sentido quiero animar a todos, quiero decir que No, sobre todo que hay que tener pasión y que te abre muchas puertas. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Vas a encontrar trabajo seguro. Pues no sé si tenéis algo más que añadir. Sí, sí. yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, que os estoy viendo muy con esas caras. Aprovechad Nada. el momento. Pedir un currículum, no sé, algo para... No, pues en cualquier caso, bueno, espero que os hayamos podido trasladar un poquito el potencial que tenéis de oportunidad de trabajo, de negocio, de poder tener un futuro formidable en el ámbito de la movilidad eléctrica, en el ámbito de las carreras STEM. Y bueno, pues ya sabéis, aquí tenéis profesionales que el día de mañana les podéis decir, me dijiste que en vuestra empresa podría tener una oportunidad. Northgate, ChargeGuru, Iberdrola, y bueno, pues Isabel es del IDAE, de la Administración Pública, os dirá, pues habla con el gobierno competente cuando ya seas mayor, pero en cualquier... Consulta la página web, preséntate. Ahí, que tenéis oportunidades de trabajo. Nada, oye chicos, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado y nada, pues a vuestra disposición y espero que haya sido interesante. Muchas gracias.